Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Denme un segundito. Ahí va. Muchas gracias por sumarse a esta nueva iniciativa, esta nueva propuesta que les traemos desde el área de géneros y derechos humanos de nuestro gremio. Les cuento antes de dar comienzo que la charla va a estar dividida en dos partes. En una primera etapa vamos a escuchar a nuestra invitada y en una segunda parte vamos a abrir para que les puedan realizar algunas preguntas. Si todo está ok, ¿hay alguien más en sala de espera, chicos? No, ¿no? Listo. Bueno, vamos a comenzar. La conquista de los derechos civiles y políticos de las mujeres tiene una extensa historia y son producto de arduas luchas por la igualdad entre los sexos. La sociedad históricamente nos asigna a las mujeres un rol relegado, vinculado al ámbito privado y de reproducción. Cuando se sancionó la ley Sáenz Peña en 1912, ahí también fuimos nuevamente relegados. Esta ley que estableció el voto secreto, obligatorio y universal nos dejó afuera. El universal no nos incluía a las mujeres, sino que era solo para los hombres mayores de 18 años, nacidos o residentes en la Argentina. Tuvimos que esperar muchos años para esta conquista. Recién el 23 de septiembre de 1947 se sancionó la ley 13.010, más conocida como la ley Evita, que nos dio a las mujeres no solo el derecho de votar, sino de ser votadas. Para hablarte de todas estas conquistas, hemos invitado a la licenciada Juliana Di Tulio. Si bien todos sabemos quién es, considero necesario hacer una breve reseña de sus propias conquistas. Juliana es licenciada en Psicología Social, fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires durante el periodo 2015-2017, fue integrante del Parlamento del Mercosur, fue embajadora en temas de las mujeres en Cancillería en el periodo 2003-2005. Durante el periodo 2013 y 2015, se convirtió en la primera mujer en ser presidenta de bloque para el Frente para la Victoria. Hoy en la actualidad se desempeña como directora del Banco Provincia de Buenos Aires. Hola Juliana, bienvenida a la Asociación del Personal de la UTN. ¿Cómo estás? Hola Cristina, gracias. Muchas gracias a todos, a todas por estar, por escucharme, por invitarme, por creer que tengo algo interesante para contarles y decirles. Cristina, te olvidaste de lo más importante de Juliana. ¿Qué? ¿Es peronista? Además, es una soldada de nuestra jefa. Totalmente. Tengo todos los defectos, todos. Juliana, te comento que peronista, kirchnerista, cristinista, feminista, tengo todos los defectos, todos. Juliana, te explico, el que te está hablando es nuestro secretario general, Norberto Gutiérrez. Hola Norberto, ¿cómo estás? Hola Juliana, mucha suerte. Gracias. Todas necesitamos suerte, che. Acá dicen también que es de Boca. Boca. No nos vendría nada mal, ¿eh? Nada mal no nos vendría un poco de suerte. La verdad que sí, sí. Bueno, para comenzar te cuento que, bueno, en la audiencia tenemos compañeros no docentes regionales de diferentes puntos del país, hay docentes invitados, se encuentra toda la comisión directiva y de nuestro gremio y, como ya viste, nuestro secretario general. Bueno, acá estamos para escucharte y ver cuál es, como punto de partida, ¿no? Tu visión sobre las conquistas obtenidas en materia de ampliación de derechos, desde la sanción de la ley Evita hasta la actualidad. Es que tiene que ver con la concepción del peronismo y con el mito fundante del peronismo. El peronismo, tal cual, el movimiento como lo concibió Perón, bueno, era
un armado con todos y todas aquellos que estaban, y aquellas que estaban fuera del reparto de poder. Entonces, había interpretado ese movimiento que armó Perón, que era, otra vez, no era solo la columna vertebral, obviamente que siempre fue el movimiento obrero, pero eso no significa que no tuviera obreras. Tenía ya, cuando creó el movimiento, tenía más de 400.000 obreras, así que era muy importante. Fue tan importante que pocos años después se armó el primer partido de mujeres, ¿no? El Partido Peronista Femenino. Así que era muy, muy importante el caudal de mujeres con el que Perón concibió, ¿no? Ese armado de poder popular, para poder disputar la renta, ¿no? Que es lo que siempre hacemos los peronistas y las peronistas. Poder disputar la renta, la concentración de la renta en manos de unos pocos, que siempre son varones, poquísimos y siempre varones, para que las grandes mayorías no sufran, no sean pobres y no seamos cada vez más pobres. Entonces, el peronismo siempre interpreta cuando hay una porción de la población pujando por un derecho, militando por la puja de un derecho, ¿no? O sea, milita por que haya un nuevo derecho, el peronismo mira, interpreta y pega en la misma dirección y conquista ese derecho. Que es más o menos, para resumirlo y que esto no se haga larguísimo, ni una clase de historia, ni algo que ya no hayan escuchado 20.500 veces, es más o menos lo que el peronismo hizo con las sufragistas, primero, y el movimiento feminista, que era un movimiento feminista más elitista, que tenía que ver más con la migración europea y más elitista, no era un feminismo popular, por supuesto, pero venían bregando por un derecho que era, y la conquista de un derecho que era más que justo, y Evita consideraba que era más que justo, y las mujeres además empezaron a hablar con Evita y a decirle, che, es justa esa pelea, ¿no? O sea, es absolutamente justa. Y bueno, entonces lo que hizo el peronismo fue interpretar que era justa esa pelea, y pegó en esa misma dirección. Eso es lo que hizo. Y mandó el Poder Ejecutivo el proyecto al Congreso Nacional. Eso es lo que hizo. Entonces lo hizo por primera vez realmente universal, el derecho a elegir. Porque, bueno, universal, cuando era solamente para varones, no era, ¿no? Se decía que era universal, pero no era, porque las mujeres no teníamos posibilidad. Y tampoco podíamos ser elegidas, entonces en ambas cámaras votaron varones. A ver si las mujeres teníamos derecho, nos tutelaron los varones, a ver si las mujeres teníamos derecho o no a elegir y ser elegidas. Y eso marca un camino marca todo un camino de conquista de derechos populares para las mujeres, para un sector muy, muy específico, que son las mujeres. Por eso el peronismo hizo un gran camino de muchos años, de recorrido de muchos años, no sin retrocesos, con muchos años de retrocesos también. Estoy hablando, en la dictadura hubo muchos retrocesos, no solamente en términos de las conquistas de las mujeres o las luchas colectivas de las mujeres, sino que estábamos peleando otra cosa, ¿no? Se peleaba la vida, se peleaba, bueno, centralmente se peleaba la vida, se peleaba por la vida. Bueno, pero sí hubo muchos retrocesos en los años 80 y 90, hubo muchos retrocesos para las mujeres, y después se fue creciendo, ¿no? Hubo una pelea de crecimiento muy interesante del colectivo de mujeres y de mujeres peronistas centralmente. Yo me acordaba hace unos días atrás, en el preencuentro nacional de mujeres de este año, hablábamos con algunas compañeras, yo decía, ¿se acuerdan cuando en el PJ éramos la rama femenina en los 90?
Y nosotras no queríamos ser la rama femenina, porque la rama femenina significa que hay un tronco, y ese tronco nunca somos nosotras, ¿no? Jamás somos las mujeres el tronco. Entonces decíamos, la rama femenina nada. Y además la rama femenina del PJ tenía una participación hipermarginal en el movimiento de mujeres, que no se llamaba feminismo, era movimiento de mujeres, ¿no? En la Argentina tardó muchos años en llamarse el feminismo. Bueno, después, más cerca de los 2000, pasando los 2000, como se construía en Frente de Masas, bueno, construíamos los frentes de mujeres, ¿no? Y entonces ahí empezamos a construir, bueno, más poder hacia adentro del partido o del movimiento o de nuestras organizaciones que son parte del peronismo, y hacia afuera del peronismo y específicamente dentro del movimiento de mujeres o los feminismos o el feminismo o el mujerío, como les guste llamar al feminismo o a los feminismos en Argentina. Entonces pasamos a tener ya más poder popular y más poder hacia adentro de nuestro espacio político, dentro de nuestros propios espacios políticos. Y de ahí a la definición, porque hace unos 5 años, 6 años, Cristina hace una lectura de la realidad, como la hizo en su momento Perón, como la hizo en su momento Evita. Bueno, Cristina hace una lectura de la realidad y dice, bueno, si el peronismo, este movimiento, que es el movimiento más grande bueno, el movimiento más grande de la historia, si este movimiento ha sido históricamente y ha nacido como un movimiento nacional y popular, y cuando recuperamos la democracia le agregamos a ese movimiento, la definición de movimiento nacional y popular, le agregamos democrático, ahora hay que agregarle feminista. Entonces tiene que ser y tiene que convertirse el peronismo, ese gran movimiento nacional, en ese gran movimiento de masas, tiene que ser definitivamente un movimiento nacional, popular, democrático y feminista. Porque sus ideas convergen, porque los feminismos ya no son esos espacios minúsculos de debate minúsculo y solo académico, filosófico, sino que es de práctica política y de práctica popular, y de construcción de poder popular, transversal, porque tiene que ver con desterrar inequidades preexistentes, porque tiene que ver con todas las ideas, obviamente, que tiene el peronismo. Yo creo que el peronismo y el feminismo, a pesar de que durante muchos años quisieron que creyéramos que eran un oxímoron, el peronismo y el feminismo van muy de la mano, ¿no? Tienen en su mito fundante, bueno, comparten el mismo espíritu, exactamente el mismo espíritu, ¿no? Y en términos filosóficos y en términos de construcción de poder. Entonces, las mujeres hoy, dentro del peronismo, disputamos poder y tenemos que disputar poder. No nos es fácil, nunca nos es fácil porque no tenemos una sociedad igualitaria, ¿no? Eso obviamente, no tenemos una sociedad que es equitativa, todavía hay inequidades preexistentes, por supuesto, pero a lo largo de todos estos años, y centralmente de los gobiernos de Néstor y Cristina, y esto para terminar y hacer más cortas mis intervenciones, según lo que ustedes me quieran preguntar, bueno, hemos tenido más de 70 leyes que nos dieron derechos a las mujeres, no solo a las mujeres, sino también, bueno, a las diversidades y a las organizaciones activistas LGTBQ+, ¿no?
Y eso es muy importante porque nosotros y nosotras, y esos gobiernos, tanto de Néstor y Cristina, fueron construyendo una sociedad más igualitaria. Una sociedad mucho más plural, heterogénea y igualitaria, mucho más hermosa. Yo me acuerdo lo que me impactó, lo mucho que me impactó, ver cómo una ley puede cambiar al día siguiente de una sociedad. La ley de matrimonio igualitario al día siguiente cambió la sociedad argentina y la hizo mejor. Y la ley de matrimonio igualitario no solo cambió la Argentina y la hizo mejor como sociedad. La ley de matrimonio igualitario cambió al Estado, la concepción del Estado. No solo cambió a la sociedad argentina, cambió al Estado, la cabeza del Estado. El Estado ya no concibió más, nunca más, que hay familias que le interesa unir en matrimonio bajo el instituto del matrimonio civil, sino que une a todos y a todas las adultas, adultos, adultes que están con deseo de unirse y utilizar el matrimonio como herramienta civil. Y eso es muy importante, que el Estado no decida qué personas les sirve, qué sexualidad les sirve o no les sirve, qué género les sirve o no les sirve, qué género quiere aceptar legalmente o no quiere aceptar legalmente. Eso es un Estado diferente y me impactó mucho cómo cambió la sociedad argentina al día siguiente y cómo cambió la cabeza del Estado. Y en esa ley puede haber un paralelo muy concreto entre la ley, como le llamaste vos, la ley Evita, ¿no? La de elegir y ser elegidas, ¿no? Porque una porción de la sociedad, que fueron las organizaciones activistas LGTBI, militaron durante mucho tiempo una ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. No se llamaba matrimonio igualitario, se llamaba proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Presentamos en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación un proyecto Vilma Ibarra y otro proyecto yo, y nos tardamos casi 6 años en esa militancia que al principio era casi imperceptible, no estaba nadie, que había organizaciones en la plaza de los 2 congresos militando, nadie percibió. Las percibieron, a las organizaciones activistas las percibieron cuando fueron numerosas, fueron creciendo, la militaron toda, así se conquista un derecho. Y el peronismo pegó en esa misma dirección, dijo, ahí hay una porción de la sociedad que va en busca de un derecho, hay que ayudar a conquistar ese derecho. Eso es el peronismo. Eso es el peronismo. Eso es el movimiento nacional, popular, democrático y feminista. Eso es. Eso ha sido siempre. El domingo te estaba escuchando tu intervención en Feminismos Populares, en el Encuentro Nacional de Mujeres, y vos dijiste que tenías 2 pasiones. Una era el feminismo y la otra el peronismo. Desde esa óptica, para vos, ¿cuáles podrían ser las similitudes y diferencias que encontrás entre Evita y Cristina? Bueno, voy a ensayar, porque la verdad que tampoco lo tengo muy pensado. Nunca fue muy mi interés saber si Evita y Cristina son parecidas. Yo creo que no son casualidad, ninguna de las dos. Y que, por supuesto, no son casualidad que sean peronistas, ninguna de las dos, ¿no? Tampoco son casualidad las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Las compañeras que están desaparecidas, no son casualidad, esas cosas no son casualidad, no tienen nada de casualidad, nada. Y por ahí la similitud entre Cristina y Evita es que son hijas del peronismo, ¿no?
que son producto del peronismo. Evita no es una casualidad de la historia, y Cristina no es una casualidad de la historia, de ninguna manera. Son, y que sean peronistas, no son casualidades de la historia, ni caprichos de la historia, sino que tienen que ver con... Tampoco las creó Perón, no las sacó de su costilla Perón, ¿eh? El dios Perón no las creó y las sacó de su costilla y las hizo. Eso, yo no quiero decir eso, estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que hay un continente que es el movimiento nacional, popular, democrático, feminista, que hace que desde el inicio, desde el mito fundante, desde que lo concibe el genio de Perón, un continente donde mujeres como Evita, ¿no? Mujeres que tenían condiciones de discriminación, llevaban consigo historias de discriminación sociales, económicas, culturales, como la enorme mayoría de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres en la Argentina, y en el mundo, por supuesto, pero estamos hablando centralmente del inicio del peronismo. Bueno, que una mujer como Evita, una joven como Evita, pudiera construir el poder que construyó. Evita fue la mujer más importante de la historia del planeta casi. O sea, hay pocas mujeres con la importancia y el peso político de Evita en el mundo, no en la Argentina. Bueno, ese continente, y lo armó Perón. ¿Qué va a hacer? ¿Les guste o no les guste? Lo armó Perón. El continente donde Evita pudo desarrollar esa capacidad de poder construir poder popular y pelear junto con otras y con otras para poder construir poder popular y conquistar derechos. Y Cristina igual, es exactamente lo mismo. O sea, tienen características diferentes, son obviamente mujeres distintas, generaciones absolutamente distintas. Todo eso obviamente que existe, preexiste y existirá, pero también Cristina es una mujer que gracias al peronismo pudo tener una carrera universitaria, ¿no? Esa es una diferencia, porque a Cristina la benefició el peronismo, pero gracias al peronismo pudo tener una carrera universitaria, la primera universitaria de su familia, ¿no? Ella y su hermana. Pero también el continente fue ese, el continente fue el peronismo. Tienen también características similares Cristina y Evita porque las dos construyeron con sus compañeros, ¿no? Con sus compañeros de vida, con sus maridos. Evita construyó junto con Perón y Cristina construyó junto con Néstor, ¿no? Pero Cristina también tiene una característica similar a la de Evita, que es que viene de sectores populares. Y también con toda esa carga de discriminaciones sociales, políticas, económicas, culturales, ¿no? Se me viene a la mente ahora dos periodistas la semana pasada o esta semana, ya ni recuerdo cuándo, diciendo cosas espantosas, dos machirulas diciendo cosas espantosas sobre Cristina Qué raro. y que le daba calor que su padre fuera colectivero y entonces, y como le daba vergüenza, no entienden nada, no entienden el peronismo, además de ser machistas, ¿no? Dos mujeres machistas reproduciendo patriarcado totalmente, bueno, no entienden el peronismo, no entienden nada, pero no importa. Digo, eso también lo comparten Cristina y Evita, comparten también que fueron las dos mujeres más difamadas de la historia argentina. Cristina lo sigue haciendo, Sí. sigue siendo pobre, porque no hay vuelta, no se... Todo lo Y intenta. comparte también con Evita, que es
es una de las mujeres más importantes de la historia política mundial. Les guste o no les guste. Es así. Cristina fue 2 veces presidenta. Si Evita no hubiera existido, Cristina no hubiera sido presidenta. Y si Perón no hubiera construido el peronismo, Evita no hubiera existido como una mujer con poder, porque no se hubiera creado este movimiento que nos albergaba a todas y a todos, para poder disputar, que el pueblo pudiera disputar poder. Cuando hablamos de pueblo, hablamos de hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas. Bueno, ya no se le dice ancianos y ancianas, pero bueno. Tienen muchas similitudes en términos históricos, digamos, y porque además son hijas del peronismo, Yo creo también, por suerte, Cristina lo pudo decir, Evita no, porque se murió a los 33 años y de una de las enfermedades más femeninas que hay, que es un cáncer de útero, pero Cristina no fue feminista hasta que un día la vio. Y cuando la vio, listo, como a cualquier mujer que no quiere saber nada, y cuando ve el feminismo dice, pero ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no me di cuenta antes? Bueno, yo creo que es medio tonto lo que estoy diciendo, porque es imposible pensar que si Evita hubiera vivido, No, sí, capaz que hubiera descubierto que era feminista, pero, qué sé yo. Podemos jugar, si quieren, con la imaginación. Yo digo que Cristina, por suerte, todos podemos ver cómo hizo ese proceso de cambio interesantísimo, más que interesante, en términos políticos es muy importante, en términos políticos es muy impactante. Yo creo que dentro de unos años se va a ver con mayor envergadura, digamos. Y una otra similitud tiene que ver con las características femeninas de las mujeres en el ejercicio de poder, que es que no tienen miedo, que es que no tienen miedo a la disputa del poder, más violento, digamos, ¿no? Somos menos acuerdistas las mujeres. Somos menos acuerdistas, más duras. Bancamos los trapos. Bancamos los trapos, como dirían. Sí, pero no es solamente un tema de bancar los trapos, es la negociación es más dura. Nosotras no cedemos tanto en una negociación. No cedemos. No. Es más difícil negociar con nosotras. Más difícil. Sí. Tiene mucho de bueno, tiene mucho también en contra. No es fácil ejercer lugares de poder y tener cierta dureza para poder negociar, porque, bueno, a veces cuesta. Cristina, que todo lo aprendió, que todo lo... Yo creo que Cristina es es el cuadro político más rico, no estoy hablando de la Argentina solamente, yo estoy hablando del mundo, ¿no? Es uno de las personas más impactantes en términos políticos que hoy tiene el planeta, digamos, ¿no? Y por sus cambios, incluso sus propios cambios, no solamente dijo, está bien, hoy interpreto que el feminismo tiene que ser parte del peronismo, sino que también aprendió a negociar diferente.
y también se corrió, se quitó. Sí. Hoy tenemos un presidente peronista en un gobierno de coalición, porque Cristina la vio, pero porque Cristina también es capaz de tener condiciones, es capaz de tener, bueno, praxis política creativa, ¿no? Praxis política creativa. Y se reinventa a sí misma. Lo mejor que tiene Cristina siempre es lo que está por venir. Todavía no lo vimos. Esperemos que se... Siempre. Lo mejor de Cristina es lo que va a venir. coincida. No deja de sorprender. No, por esta decisión política de correrse al lado nadie la vio. No. Nadie. Te cambio el eje de la pregunta. Cuando fuiste presidenta de bloque, la primera mujer, como militante, como dirigente y como mujer principalmente, ¿cómo resististe, cómo manejaste la resistencia a tu jefatura política? Bueno, no es nada fácil ser presidente. Yo fui la primera presidenta del bloque del oficialismo de la historia, de la Cámara de Historia, ¿no? Sí. Entonces, es muy difícil que el Pleno, o sea, el Congreso, primero acepte esa disrupción tan notoria, ¿no? Muy difícil. Además, yo reemplazaba al Chivo Rossi, que Claro. toda una institución, era muy difícil, era muy difícil. Yo decía, "Ay, Dios mío, Dios mío, fue una, bueno, nada, no rezo, pero era como muy difícil todo. Yo decía, pero ¿cómo hago? ¿Por dónde voy? Bueno, la verdad es que varias cosas. Primero, el peronismo. El peronismo siempre acompaña. El peronismo también nos hace difícil las cosas a las compañeras, ¿eh? No quiero decir que el peronismo, o sea, yo que nunca en mi vida saqué un pie del plato por fuera del PJ, nunca en mi vida, y no le voy a regalar mi ficha de afiliación a nadie, nunca. Yo no la tuve nada fácil, para nada, nunca. Hace no muchos años, será unos 15 años que más o menos la tengo fácil. No es fácil. El PJ es un partido con sus bueno, sus cuestiones culturales muy arraigadas. Entonces, es complicado. Cambiar las cosas son complicadas. Y, bueno, las compañeras del bloque fueron un punto de apoyo muy grande, pero centralmente la conducción de Cristina. La verdad, Cristina a mí no me soltó nunca, jamás la mano. O sea, fue ella bancándome. Sí, esa es la verdad. Yo sentí el total respaldo, no es que lo sentí, tuve total respaldo de Cristina. Total y absoluto respaldo de Cristina. Total respaldo. Y eso hizo que... Eso, y yo no me voy a tirar abajo, no me tiro abajo un tren, pero digo, está bien, sí, nunca perdí una ley, siempre tuve el número, jamás me dejaron sin quórum, no perdí ni una, ok. Y tiene que ver también con mi propia capacidad. Después de 12 años de diputada de cuadro legislativo, bueno, tenés cierta expertise. No hay muchos cuadros legislativos en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, ¿eh? O sea, no es fácil ser un cuadro legislativo con peso y que maneje
el reglamento, los tiempos, las palabras, saber de todos los proyectos, no es fácil, y además no todos o todas los diputados y diputadas quieren ser cuadros legislativos, no todos, no todas, pero por mis características sí, digamos. Y el gran trabajo de Tere García también, que era mi secretaria parlamentaria, ¿no? Yo la tenía a Tere García trabajando conmigo, codo a codo, las dos éramos, nada, trabajar muchas horas, incansablemente, bueno, y Cristina. Bueno, ahora te hago la última pregunta yo y ya abrimos a las preguntas que te quieran hacer los compañeros. Ahora esta es un poco más actual. Como directora del Banco Provincia y principal impulsora del proyecto, ¿qué me podés contar sobre la creación de la gerencia de la mujer, géneros y diversidad en el banco? Más que nada respecto a la resistencia que genera crear estos espacios de construcción y cambios culturales, ¿no? Bueno, primero que soy la única mujer directora, ¿no?, del banco, que es de una soledad enorme. Yo no veo una mujer en la semana ni loca, son todos varones, banco. El mundo financiero es el lugar, el escenario más, es el corazón, el alma y el cerebro del patriarcado. El mundo financiero es eso. No le gustan nada a las mujeres. Y son instituciones muy disciplinadoras. No le gustamos, ¿no? Salvo para ganar plata, digamos, después no le gustamos. Y no fue fácil para nada armar una gerencia de mujeres, una gerencia de mujeres, género y diversidades. Primero armamos la comisión de mujeres, género y diversidad, porque todos los bancos tenemos comités y comisiones para todos los temas que trabaja un banco. La comisión de crédito, la comisión de finanzas, la comisión de activos y pasivos, qué sé yo. Y armé la comisión de mujeres, género y diversidad. Después armamos el protocolo, porque no había protocolo en el Banco Provincia. Hicimos la capacitación de la ley Micaela, pusimos 3 subgerentas en la gerencia general de 12 autoridades, pusimos 3 gerentas. El presidente del banco es un hombre muy joven y que además es de una generación de deconstrucción fácil, ¿sí? Casi nada que explicarle. Me es fácil. El presidente del banco, pero el presidente del banco es un compañero mío de la política, digamos. El banco, la estructura banco, es una estructura, bueno, es difícil, muy difícil. Bueno, tiene muchas resistencias, obviamente. Tiene muchísimas resistencias. Y obviamente que tiene muchas resistencias porque no solamente hacia adentro hay que tener política con las trabajadoras, sino que hacia afuera, cuando el sistema financiero nos mira, lo que esta directora quiere es que no nos mire en general a ninguno, a ninguna, pero a las mujeres tampoco, porque tenemos todas las brechas todas encima, cobramos menos, somos más pobres, somos las más desocupadas, pero además cuando nos presta nos mata, y nos mata más, ¿no? Entonces
el sistema nos mira para chuparnos lo poco que tenemos, digamos, ¿no? Entonces, esa gerencia tiene que mirar que eso no suceda. Bueno, digamos que, como es banca pública, tiene la obligación de tener responsabilidad social, poder mirar y ser respetuoso de la institución, ser respetuosa de todos los pactos, acuerdos internacionales de los que Argentina es signataria. Y bueno, y tratar de no afectar seriamente a la población femenina, ¿no? Con los servicios financieros que presta. Y otra cosa que tiene que hacer es, y es obligación nuestra también, pero digo, la institución está obligada, y para eso creamos la gerencia y la comisión, pero también es una obligación nuestra, y le hablo a las compañeras centralmente, el mundo financiero tiene un lenguaje difícil porque lo hicieron 4 vivos, varones, para que ganen 4 varones, nada más. Y que nadie más entienda mucho. Parece difícil, pero no es difícil, ¿no? Tienen un glosario inventado por el propio sistema que lo inventó, pero no es tan difícil, ¿no? Hay que aprender de finanzas. Hay que aprender sobre finanzas. Las mujeres tenemos que aprender sí o sí. Sí o sí. No sabemos en qué invertir. Si tenemos capacidad de ahorro, no sabemos en qué invertir. No tenemos ni idea. Ni idea tenemos. Y hay un montón de herramientas para poder invertir en pesos. El escasísimo porcentaje que puede ahorrar, ¿no? En un escenario como el actual, estoy diciendo barbaridades, pero digo que tenemos que saber finanzas, porque además con todos los beneficios que hemos hecho desde que empezó la pandemia hasta acá, también hay embrollo, porque si no lo sabemos usar, entonces se nos terminan volviendo en contra, porque el sistema siempre va a aprovechar para sacar plata de un beneficio que te está dando el gobierno, pero no la banca pública, pero sí la banca privada, sí el sistema privado. El sistema financiero no pierde nunca. No pierde. No pierde. Bueno, y eso es un debate, es el debate actual. Este es el debate más actual que yo tengo adentro del banco, es el debate más actual que yo tengo también en términos políticos, entre mis compañeros y mis compañeras, porque no solamente yo creo que la ley de aporte extraordinario a las grandes fortunas tiene que ser ley ya, ahora mismo, sino que yo lo que cuestiono y lo que cuestiona el peronismo, el movimiento del que soy parte hace más desde que nací, es la existencia de grandes fortunas en pocas manos. ¿Qué es eso de que haya una hiperconcentración en el 0,7% de la población y que el 47% de los argentinos seamos pobres? ¿Eso cuándo lo soportó el peronismo? El peronismo, nosotros somos parte de un movimiento, nosotros y nosotras somos parte de un movimiento que 2 veces en la historia logró el 50-50 en nuestro país. Ese equilibrio entre capital y fuerza de trabajo, esa repartija entre los trabajadores y trabajadoras y el capital. Bueno, yo quiero ir hacia ahí, quiero ir hacia ese lugar, ¿no?
Y eso es lo que yo quiero discutir. Y es una discusión que no se está dando en Argentina solamente, es una discusión mundial. Es una discusión que se está dando en el mundo y se está dando en el mundo de la misma manera, con la misma virulencia. ¿Vieron esa virulencia y esa violencia, esa cosa antidemocrática, violenta, fascista, que le vemos a la oposición? Bueno, eso se ve a lo largo y a lo ancho de todos los pueblos del mundo, porque lo que se está disputando es el sistema que va a quedar post pandemia. Y si va a ser una hiperconcentración en poquísimas manos y después el resto somos todos esclavos de esas pocas manos, o, bueno, hacemos un sistema más equilibrado. Para mí no, el peronismo ya todo lo inventó. Yo tengo una frase que a mí me es muy amigable, pero yo digo, Perón todo lo inventó, así que todo está inventado por Perón. Bueno, yo creo que la solución también la inventó Perón. Y solamente lo que hay que hacer es lo que hizo Perón. Pero yo creo que esa es la discusión central. Y en esa discusión central, la gerencia de las mujeres, y bueno, tiene mucho que ver. Exacto. Bueno, vamos a abrirle a los compañeros que quieran hacerle alguna pregunta a Juliana, vamos a hacerle 2 o 3 preguntas. Le pido por favor que pongan en el chat, levanten la mano y le hacemos la pregunta. ¿Quién se anima? Recién había una mano levantada, ahora se inhibieron. ¿Me dejás, Cristina? Sí, por favor. Juliana, decime, ¿no crees que las mismas mujeres son las que boicotean a las mujeres? Yo por lo que veo, más allá de la oposición, son más las mujeres que critican a Cristina que los hombres que critican a Cristina. Y cuando entran al cuarto oscuro, creo que hay como una envidia, celos o llamarlo como vos quieras. Y lo mismo pasó con Eva, ¿no? Y me parece que son las mismas mujeres las que más critican a Cristina. ¿A qué se debe, o si consideras lo mismo que yo, y a qué se debe? Bueno. Y lo mismo pasa en otros órdenes, ¿eh? Lo mismo pasa en otros órdenes, no nada más con Cristina. Parece que las mujeres son muy competitivas entre sí y son bastante crueles a veces cuando se critica. Me parece. Bueno, a ver, compañero, voy a tratar de ser lo más clara posible. ¿Hay mujeres machistas, obvio? Sí, claro. Un montón. Si no, no existiría el machismo. Somos las que reproducimos cultura. Así que, sí. No. La violencia que recibe Cristina por ahí puede llamarte un poco la atención que sea de mujeres, pero de los varones es muy violenta. Es extremadamente violenta y la verdad es que da bastante miedo, ¿eh? A mí no me da miedo una mujer cuando habla mal de Cristina. A mí me sigue dando miedo un varón cuando violenta a Cristina. A mí no me da miedo que una mujer hable mal de mí. A mí me da miedo cuando un tipo me violenta. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Hay un montón de mujeres machistas. Sí, claro. Por supuesto que sí. Un montón. Sí. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Ninguno? ¿Están ahí? ¿Puedo? Sí, dale, Oscar, por favor. ¿Qué tal? Primero agradecer participar de esta charla. Me quería referir a algo anterior que había dicho con respecto a Cristina, que es muy interesante su no miedo a la actualización en referencia a muchas cosas. Y entre ellas, por ejemplo, cuando se dio el debate por el aborto. Yo la verdad que la admiré cuando ella dijo claramente de que la habían iluminado, que se dio cuenta de lo importante que era estar a favor del mismo, cuando ella siempre fue una objetora
en ese sentido. Y ahí es como que, bueno, para mí fue maravilloso, no quería dejarlo pasar, por eso después bajé la mano, porque bueno, digo, pasó el tiempo, no es el momento, pero bueno, fue algo que muy notorio y que yo ya la admiraba, pero bueno, la admiré mucho más todavía. Quería comentar eso con respecto a lo que es la táctica y la estrategia de la compañera, y coincido ahí con vos, de lo que es Cristina, ¿no? Una táctica y una estratega con mayúscula, realmente. Nada, era un complemento, no era una pregunta. Así que gracias. Gracias, Oscar. Sí, la verdad que Cristina es una genia. Bueno, por eso, en términos personales, bueno, para mí fue muy importante que Cristina pudiera revertir esa posición, ¿no? Fue muy importante. Yo discutí durante muchos años, muchísimos años. Además, a mí me pasaban cosas que eran porque Néstor estaba a favor, Máximo estaba a favor, Florencia estaba a favor, y Cristina no. Entonces, todos estábamos a favor, y Cristina no. Y no podíamos avanzar, ¿no? Bueno, y Néstor siempre me decía, bueno, igual yo voy a ser presidente, esto no lo cuento nunca, pero no sé si no es la primera vez que lo cuento. Néstor, una de las últimas veces que lo vi con vida, un mes o 2 meses antes de morir, me dijo, yo voy a ser el presidente en el 2011, voy a ser presidente, voy a ser candidato a presidente, y yo voy a mandar el proyecto desde el Poder Ejecutivo a aborto. Así que tenemos un par de meses para convencerlo. Bueno, la verdad es que Cristina haya hecho su propio proceso muchos años después, no tiene nada que ver con yo nunca le conté tampoco a Cristina esta conversación, no me parecía prudente, ni qué sé yo, ella había perdido a su compañero, no es que la convenció un Néstor desde el cielo, no, nada que ver, a ella la convencieron las miles y millones de minas de pendejas en la calle, ¿no? Exigiendo sus derechos. Es muy importante lo que hizo Cristina, muy importante. Muy importante en términos políticos, muy importante en términos políticos. Muy. No por el aborto en sí mismo, que también es muy importante para ese derecho para nosotras. Muy importante en términos políticos, una posición pública durante 2 años, 2 años no, 2 mandatos de presidenta, ella sostuvo una posición política y la cambia. Y dice por qué la cambia. Y dice por qué la cambia. Es muy importante, muy importante. Muy. Por eso lo mejor de Cristina está siempre por venir. Siempre. Totalmente, totalmente. Es el poder que tiene de cintura y esa flexibilidad hace que las estructuras no se caigan y no se rompan. Hay que saber ser flexible. Es una genia. Es una genia. Nada, gracias, no me meto más. Bueno, ¿alguno más quiere hacer alguna pregunta? Hola Juliana, bueno, en primer lugar queremos agradecerte la presencia. Para mí como peronista y como feminista siempre decimos con las compañeras que Cristina es la conducción, pero que vos sos la comandanta del oeste, siempre lo decimos a las que somos del oeste y te queremos y te abrazamos, te agradecemos por tanta lucha dentro del movimiento, dentro del peronismo, que sabemos que no te fue fácil, porque no solamente fuiste la primer jefa de bloque mujer, fuiste la primer jefa de bloque mujer siendo oposición. Así que soportaste todos esos avatares, no solamente de adentro, sino de afuera. Y también me encantó esto de que el peronismo y el feminismo no son un oxímoron, sino que van de la mano y que llevó muchos años entender esta cuestión y trabajarla, ¿no? Hacia adentro y hacia los compañeros y sobre todo la resistencia y entender que no somos el movimiento feminista un enemigo, sino un aliado para que también nuestros compañeros sean mejores dirigentes y dirigentas y que todo lo que venga tenga perspectiva de género y que sean
ellos también mejores dirigentes y mejores personas y colaborar entre todos nosotros para poder ser mejores. Y también abrazar esta cuestión del aporte extraordinario, que creo que como peronistas todos tendríamos que militar esta cuestión para que no sea una excepcionalidad, sino que sea la regla, ¿no? De tantos argentinos y argentinas que están sufriendo en este momento y que la están pasando realmente mal, y que esto sea un poquito de calma, de gente que tiene un montón y que puede colaborar y que puede hacerlo de forma permanente y que es tan resistido. Así que nada, agradecerte como siempre enormemente tu buena predisposición y nada, gracias por tanta lucha, compañera. Gracias, Lucía. Solamente una aclaración. Yo fui presidenta del bloque del oficialismo en el oficialismo siendo gobierno, no siendo oposición. Yo no fui, no quise ser la presidenta del bloque cuando Cristina dejó de ser presidenta. Le pedí a Cristina que yo no me iba a bancar que gobernara Macri y yo ser la presidenta. Nah, eso no lo iba a hacer. Le dije, no, por favor, hasta acá llegué, no te perdí ni una sola ley, así que te entrego todo, poné a alguien más, yo no pienso perder una sola ley porque Macri es presidente. No me lo hubiera bancado. Eso para aclarar. Y lo que sí... No le íbamos a entregar eso a Macri, jamás. Ni loca. Que me vean a mí perder, porque David les había ganado, además yo lo gozaba, porque siempre creían que no iba a tener número, y me sobraban los diputados, las diputadas, y siempre me decían, pero ¿cómo hiciste para juntar 135? Política, hago política, bueno. Entonces me odiaban, lo único que querían ver era cómo perdía la primera vez. Después de 3 años y medio de verme ganar una ley atrás de la otra, no, de ninguna manera, no les iba a dar ese gusto. Dije, chao Cristina, que te vaya bien. Igual también, bueno, eso por un lado, que quería decirte eso, y lo otro que le agrego a lo que decís sobre que nuestro trabajo, el trabajo de las feministas, que somos peronistas, es que los compañeros sean mejor. Es como dice la marcha, ¿viste? Es para que haya en el pueblo amor e igualdad. O sea, no es otra cosa. Entonces es lo más coincidente del universo. No hay nada más coincidente que el feminismo y el peronismo. Compañeros. La palabra compañero y compañera es eso, es paridad, es igualdad, es amor, es compartir, es igualdad. No hay nada más feminista que eso. Nada. No hay nada más feminista que eso. Entonces, a mí siempre me pareció tan ridículamente absurda la pelea. No es absurda, porque obviamente que hay intereses para que eso no suceda. Está bien. O sea, yo no soy ingenua, pero me parece que lo único que hay que hacer es seguir creciendo en esa mirada. Tenemos que construir una sociedad más igualitaria. Yo no voy a dejar de pelear por la construcción de una sociedad más igualitaria. No voy a dejar de pelear porque haya cada vez menos concentración, para que se desconcentre, no para evitar concentración, para desconcentrar. Hay que repartir. Es impúdico, absolutamente impúdico, que 4 tipos tengan todo. Es impúdico, porque eso significa que hay millones y millones y millones de niños, niñas, viejos, viejas, hombres, mujeres, jóvenes que son pobres. Es impúdico. No da, no. Eso no, jamás voy a dejar de pelear porque haya una sociedad más igualitaria. Nunca. Y eso es evitar la concentración. Eso es desconcentrar la riqueza, hiperriqueza, no es riqueza. La impudicia de la acumulación en 4 vivos. No,
No, no, eso no es posible. Eso nos tiene que tener a todos, a todas juntitos. A todos y a todas juntitos. Bueno, Juliana, la verdad que impecable, me gustó mucho todo esto. Te agradezco infinitamente que hayas aceptado nuestra propuesta de estar acá con nosotros y conversar un ratito. Sé que tu agenda es ardua. Te pido que hagas extensivo también el agradecimiento a Martín, la verdad que es un genio. Y bueno, nos encontramos mañana en las redes. Obvio. Mañana ya les adelanto, feliz día, compañeros, compañeras, compañeres. Feliz día. Feliz Viva día para Perón. todos. Viva Evita, viva Néstor, viva Alberto y viva Cristina. Hay que acompañar a Alberto, ¿eh? Hay que Totalmente. bancarle los tres a Alberto. Todos mañana nos encontramos virtualmente. Gracias por todo. Grande. Y a ustedes, compañeros y compañeras, bueno, les quiero agradecer por Un abrazo. sumarse. Gracias, Juliana, por sumarse una vez más a esta propuesta que les traemos desde el área de géneros y derechos humanos. A todos mis compañeros de comisión directiva, no solo por estar presentes, sino por colaborar y ayudarme en el armado de esta charla, a nuestro secretario general que está presente. Y bueno, para finalizar, recordarles que un gremio y una universidad libre de todo tipo de violencia solo la podemos hacer con una construcción colectiva. Una voluntad individual no alcanza. Así que sigamos participando, sigamos unidos, solidarios y organizados. Y bueno, buen fin de semana para todos. Nos vemos todos mañana, ¿eh? Hasta luego.